Mis hermanos, buenos días. Una vez más damos las gracias a Dios por la bendición, por el privilegio que nos da de estudiar una porción más de su palabra para así poder alimentarnos espiritualmente. La verdad es que es un privilegio hacer esto. También le damos las gracias a Dios por la vida que nos da hasta este momento, como siempre lo hacemos, y por todas sus bendiciones que diariamente recibimos de Él, como el agua, el oxígeno, los alimentos, un lugar para pasar la noche y por supuesto siempre recordándonos de los pobres, de aquellas personas que lamentablemente no tienen ni siquiera un vaso de agua para llevar a su boca, y lógicamente que nosotros debemos de orar a Dios por ellos y si se nos presenta la oportunidad, ayudarles o buscar la oportunidad nosotros de ayudar a estas personas. Vamos a continuar con la lección que estábamos estudiando, y es por qué necesitamos al Señor Jesús en nuestra vida. Lo vimos la semana pasada. En esta lección vamos a estudiar la primera de las 4 condiciones que el Señor Jesucristo ha dado para que nosotros podamos ser salvos de la condenación del pecado. O sea, para que podamos reconciliarnos con Él, con Dios, para que podamos hacer la paz, ¿sí? O sea, alcanzar el perdón de nuestros pecados. Para eso les voy a suplicar, por favor, que me acompañen a Marcos, al capítulo 16, versículo 15. Marcos, por favor, si ustedes quieren abrir sus Biblias, en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15, donde nos damos cuenta. Yo ya tengo abierto aquí mi Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? El Señor Jesús les comisionó para que fueran a predicar el evangelio, o sea, a anunciar el evangelio, a dar a conocer al evangelio, a exponer el evangelio. La palabra evangelio básicamente significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias, ¿sí? Como ya lo vimos en lecciones anteriores, el ser humano, a causa del pecado, está separado espiritualmente de Dios. O sea, el pecado lo que hace en el ser humano es que el ser humano muere espiritualmente. Si muere físicamente en esa condición, o sea, separado espiritualmente de Dios, sin haberse reconciliado con Dios, sin haber hecho la paz con Dios, todo lo que le espera en el día del juicio, del cual hablamos la semana pasada, es salir culpable. Y como castigo por salir culpable, sencillamente va a ir a la condenación, o sea, al infierno. Las buenas nuevas, las buenas noticias son de que Dios, en su gran amor, envió a su Hijo a este mundo para que por medio de Él el pecador tenga la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados. Yo les voy a pedir, por favor, de que veamos ahí en el Marcos capítulo 16, versículo 16, en el siguiente versículo. Fíjense lo que dice ahí. Marcos 16, 16, dice la escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, el Señor Jesucristo vino a este mundo precisamente. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio, de que el Señor Jesucristo vino a este mundo para que por medio de Él el pecador tenga la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados y ser salvo de la condenación del pecado, ¿sí? Entonces, en este versículo, Marcos 16, 16, vemos la primera condición que el Señor Jesús da para que una persona pueda ser salva de la condenación del pecado, para que pueda reconciliarse con Dios, debido a que el pecado causó que la relación espiritual entre Dios y el hombre haya sido rota. Pero por medio del Señor Jesucristo, la persona puede reconciliarse con Dios, ¿sí? Para que pueda, en otras palabras, recibir el perdón de sus pecados. Esa condición
es que la persona tiene que creer, que tener fe. Claro, las preguntas que surgen son inmediatamente, bueno, ¿qué es creer? ¿Qué es tener fe? ¿Sí? ¿Creer qué? ¿O en qué? ¿O en quién? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir estudiando y vamos a dejar que sea la Biblia la que nos dé la respuesta a esta pregunta. Para esto les voy a suplicar que por favor vayamos a Hebreos. Fíjense lo que dice Hebreos. Buscamos Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, donde nos vamos a dar cuenta aquí cómo la palabra de Dios nos define lo que es la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, de acuerdo a la escritura, la fe es la confianza, es la certeza de lo que esperamos, la seguridad, la convicción de la existencia de algo o alguien que nosotros no vemos, ¿sí? Es tener algo por cierto, por verdadero. Como en el caso del cristiano, por ejemplo, el cristiano no ve a Dios físicamente. No lo vemos físicamente, ¿sí? Pero tenemos la seguridad, tenemos la convicción, la certeza de que Él existe. Esta fe de la que está hablando aquí Hebreos capítulo 11, versículo 1, es necesaria porque sin ella es imposible agradar a Dios. No hay manera que nosotros, no hay forma de que podamos agradar a Dios si no tenemos fe. Fíjense lo que dice ahí mismo Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Fíjense lo que dice ahí. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin esa seguridad, como lo define el capítulo 11, versículo 1, sin esa convicción de la existencia de Dios, de las cosas que Él nos dice por medio de su palabra, de sus promesas que también nos hace por medio de su palabra, no podremos agradarle. Fíjense lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Veamos Juan capítulo 3, versículo 16. Y luego yo voy a regresar también a Hebreos, porque ahí vamos a seguir hablando acerca de la fe. Hebreos capítulo 3, versículo 16. Fíjense lo que dice la escritura ahí claramente. Quiero decir el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Dije de que yo voy a regresar a Hebreos porque vamos a seguir hablando acerca de la fe. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quiere el pecador ser salvo de la condenación del pecado, de acuerdo a este versículo, tiene que creer en el Señor Jesús como el Hijo de Dios. Tiene que tener esa confianza, esa certeza de que Él es el que vino a este mundo a derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Tiene que creer que Él es al quien Dios envió o a quien Dios envió a este mundo para salvarle. ¿Sí? Tiene que la persona que tener esa seguridad, esa convicción en su corazón de que Él murió y fue sepultado y que Dios le resucitó entre los muertos al tercer día. Pero claro, la otra pregunta que surge aquí es, ¿cómo puedo yo como ser humano obtener esa convicción, esa certeza, esa fe en mi corazón? Bueno, sigamos estudiando y nos vamos a dar cuenta. Vámonos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Es un texto que hemos mencionado en otras ocasiones, pero acompáñame a Romanos capítulo 10, versículo 17.
para que nos demos cuenta de qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? La Escritura enseña que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El medio que Dios ha dejado establecido para que una persona pueda adquirir fe en su corazón, ¿sí? Es a través de escuchar el mensaje de Dios, o sea, escuchar su palabra, leer su palabra. Cuando leemos su palabra, nosotros estamos escuchándonos también, ¿sí? Ahora, la fe, déjeme decirle esto, la fe no viene de una manera milagrosa. La fe verdadera, la fe que salva, esa fe, la Biblia claramente establece que viene por oír la palabra de Dios, ¿sí? Si usted, mi amigo o amiga, está esperando de que la fe venga a usted de una manera milagrosa, sea a través de un sueño o a través de una visión o por fuentes humanas como filosofías, decisiones de concilios, ¿sí? O doctrinas de hombres o tradiciones de hombres, etcétera, no va a venir esa fe verdadera que es la que nos salva de la condenación del pecado, ¿sí? La fe verdadera, la fe que salva, ¿sí?, se basa en lo revelado por Dios. Es lo que estamos leyendo aquí en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe verdadera, esa fe que salva, que va a evitar que nosotros seamos condenados, ¿sí?, se basa en lo revelado por Dios aquí a través de su palabra. Oír el mensaje dado por Dios a través de su bendita palabra es lo que va a producir esa fe, ¿sí? O sea, oír esa palabra dada a conocer por Dios a través de su palabra produce la fe. Es sencillo de entender esto. No se requiere de mucha sabiduría. Y lo que nos llama la atención de esto es, por ejemplo, fíjense lo que dice la Escritura, por ejemplo, en Lucas capítulo 8. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 8. Vamos a Lucas capítulo 8, vamos a ver el versículo 11, donde nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo, Él compara la palabra de Dios con la semilla que un sembrador salió a sembrar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 11. Se lo voy a leer, dice así, capítulo 8, versículo 11. Dice, esta pues es la parábola, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, déjenme leer desde el capítulo 8, versículo 4 al 11 para que entiendan que lo que está sucediendo aquí es de que el Señor Jesucristo les habla a una parábola. Y fíjense lo que dice capítulo 4, versículo 1. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bueno, ahorita va a comenzar el Señor Jesucristo a explicar el significado de esta parábola. Y en el versículo 11 él dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Más adelante en otro estudio vamos a estudiar más acerca de la parábola del sembrador. Pero en este momento el punto que estamos viendo aquí es de que
el Señor Jesucristo compara la palabra de Dios con la semilla que un sembrador salió a sembrar. Y esto claramente nos enseña cómo la palabra de Dios es sembrada, ¿sí?, en el corazón de las personas o en nuestros corazones, y a su debido tiempo, según el corazón, o sea, según la actitud de la persona, dará su fruto. O sea, producirá fe, va a producir esa convicción, esa seguridad, esa certeza, esa confianza, esa convicción en la existencia de Dios, en lo que Él dice en su palabra, en las promesas que Él nos da, ¿sí? Ahora, un punto que es muy importante con respecto a la fe es de que la Biblia claramente enseña de que la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Decir que nosotros tenemos fe sin tener obras, o sea, sin actuar, no sirve para nada. Es una enseñanza muy clara en la palabra de Dios, y yo les voy a suplicar que vayamos, por ejemplo, a Santiago. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios, que básicamente está diciendo que la fe sin obras no sirve para nada. Dice en el capítulo 2, versículo 17... Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, una fe que no actúa, ¿sí?, es muerta en sí misma, no sirve para nada, ¿sí? La mayoría de las personas dicen creer en Dios, tener fe en Dios, pero desafortunadamente no obedecen los mandamientos dados por Dios. No ponen en práctica en su vida lo que Dios manda a través de su palabra. Y recuérdense que en una oportunidad estudiamos algo respecto a Mateo capítulo 7, versículo 21, donde el Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, o sea, el que pone en práctica, el que lleva a cabo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y básicamente Santiago capítulo 2 versículo 17 está diciendo lo mismo, ¿sí? Y déjenme decirles esto, déjenme darles un ejemplo. Si nosotros preguntamos a unas 20 personas si creen en Dios, ¿sí?, posiblemente unas 3, 4 o 5 personas van a decir que no. El resto nos va a decir que creen en Dios, aunque no hacen lo que Dios manda, sino que se mantienen mintiendo, dicen malas palabras, fornican, se emborrachan, envidian, son pleitistas, roban, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice claramente en Santiago capítulo 2, versículo 19. Fíjense lo que dice la Biblia ahí en Santiago capítulo 2, versículo 19, ya que estamos ahí. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que si nosotros decimos creer en Dios, está bien. Pero si no hacemos lo que Dios manda, estamos en la misma situación, ¿sí? En la misma situación de los demonios. ¿Por qué? Bueno, porque los demonios no van a ser salvos. ¿Por qué razón? Porque no llevan a cabo, no obedecen la voluntad de Dios. Quiero enfatizar esto. Si nosotros decimos creer en Dios, está bien si lo decimos. Pero si no hacemos lo que Dios manda, estamos en la misma situación de los demonios, que no serán salvos. ¿Por qué? Porque no llevan a cabo, no obedecen la voluntad de Dios, ¿sí? Satanás y los demonios están mucho más seguros que nosotros de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Job, Satanás ha estado ante la misma presencia de Dios, ¿sí? Pero ¿de qué le sirve a él tener esa seguridad, esa convicción de la existencia de Dios si no hace lo que Dios manda? De la misma manera será con nosotros, ¿sí? En otras palabras, la fe que salva
no es tener solamente el conocimiento intelectual, o sea, la idea en nuestra mente de que Dios existe o de la existencia de Dios. La fe verdadera que es producida, quiero decir mejor dicho, la fe verdadera que es producida por el oír la palabra de Dios va más allá de solamente decir que creemos que existe Dios, ¿sí? O sea, si nosotros solamente decimos que creemos en Dios, que solamente tenemos ese conocimiento intelectual de la existencia de Dios, pero no hacemos lo que Dios manda, no nos sirve de nada, ¿sí? No es la fe verdadera, porque la fe verdadera es producida por la palabra de Dios, y esa fe que es producida por la palabra de Dios actúa, hace lo que Dios manda. La fe que salva obedece, lleva a cabo, hace, pone por obra los mandamientos dados por Dios. Ahora, un punto muy importante que quiero que entendamos aquí es de que la fe no es ciega, ¿sí? La fe que tenemos los cristianos está basada en evidencia que Dios nos ha dado a nosotros por medio de su palabra, y vamos a leer ahorita que Él nos da por medio de las cosas creadas. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1, vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, este es un punto súper importante. Romanos capítulo 1, porque mucha gente cree, bueno, yo tengo que creer en Dios sencillamente a ciegas, porque Dios dice que yo crea en Dios. No, no es eso lo que Dios dice. Dios nos da pruebas a nosotros de su existencia, nos da evidencias. Fíjense lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 18 hasta el versículo 20. Fíjense lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, escuchen y lean con atención el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, lo que no vemos de Dios, ¿sí? No lo vemos. ¿Sí? Dice su eterno poder y deidad, o sea, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, fíjense lo que dice, siendo entendidas, comprendidas, etcétera, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es que el universo, la naturaleza, nuestro mismo cuerpo, la luna, las estrellas, el sol, ¿sí?, nos dan testimonio de la existencia de un ser poderoso, del Creador, ¿sí? Y son evidencia de la existencia de Dios. Y no como muchas personas creen de que el universo se formó por la casualidad, ¿sí? Es cuestión, Dios a través de su palabra nos da la evidencia. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? La Biblia y las cosas creadas nos dan a nosotros a testimonio de la existencia, son evidencia para que nosotros nos demos cuenta de la existencia de Dios. O sea, por ejemplo, el cuerpo humano. Si nosotros analizamos cómo funciona el cuerpo humano, es increíble, ¿sí? Se necesita de un ser inteligente, poderoso, para haber criado el cuerpo humano. Por ejemplo, si analizamos qué sucede en el momento que nosotros comemos, entra el alimento y comienza el cuerpo a procesar el alimento, a distribuir, esta vitamina va para acá, esta vitamina va para allá, esta otra va para allá. Es increíble la manera como el cuerpo humano funciona, ¿sí? Si analizamos, por ejemplo, el universo, es increíble, por ejemplo,
como la tierra le da la vuelta al sol en un año, en 365 días. Pero déjame decirle esto, para comenzar, ¿cómo es posible que la tierra, ¿sí?, esa gran bola, esté suspendida en el aire? ¿Qué la detiene en el aire? ¿Sí? Para que la tierra le pueda dar la vuelta al sol en un año, lleva una velocidad, ¿sí?, ni siquiera la sentimos. Ni los hombres de ciencia han podido demostrar de dónde la tierra obtiene, ¿sí?, esa fuerza para poder llevar esa velocidad. ¿Dónde obtiene esa velocidad? Para poder darle la vuelta al sol en 365 días. Es increíble, ¿sí? Y hay muchísimas cosas más que nos prueban lo que este versículo está diciendo aquí en el versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿sí? Las cosas creadas nos dan testimonio de la existencia de Dios. Lo que quiero decir es de que nuestra fe no es ciega. Está basada en evidencias dadas por Dios a través de su palabra, a través de las cosas que Él ha creado, ¿sí? Vamos a terminar con esta lección aquí y en la próxima lección vamos a estudiar con respecto a la segunda condición que el Señor Jesucristo da para que nosotros podamos ser salvos, o sea, para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Así es de que vamos a quedarnos aquí, que el Señor, que Dios bendiga su palabra y que siempre la honra y la gloria sean para nuestro Padre Celestial.